Please, order in the hall. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Señor presidente, las familias de nuestros queridos rehenes que están en los calabozos de Gaza, señoras y señores, el pasado año estuve en este mismo púlpito y mostré este mapa. Este mapa muestra la maldición del eje del terror de Irán. Este eje amenaza la paz de todo el mundo. Amenaza la estabilidad de nuestra región y la mismísima existencia de mi país, Israel. Irán rápidamente estaba desarrollando un programa de armas nucleares enorme y un programa de misiles balísticos enorme también, con el objetivo de destruir no solo a Israel. Su objetivo era también amenazar a Estados Unidos, chantajear a las naciones de todo el mundo. Desde Gaza se lanzaron decenas de terroristas, invadieron Israel el 7 de octubre y cometieron actos salvajes. Desde el Líbano se lanzaron miles de cohetes y misiles contra nuestras ciudades, aterrorizando a nuestros ciudadanos. En Siria, el dictador al-Assad, el asesino, usó las fuerzas llenando de muerte la región en Yemen. Los hutíes lanzaron también misiles balísticos contra Israel, amenazando el comercio internacional en el Mar Rojo. ¿Qué ha pasado en este último año entonces? Golpeamos a los hutíes, inclusive ayer. Aplastamos la máquina de guerra de Hamas, atacamos a Hezbollah, eliminamos a la mayoría de sus líderes y su arsenal. ¿Se acuerdan aquellos pagers o beepers? Pues atacamos a Hezbollah y entendieron el mensaje. Miles de terroristas cayeron. Destruimos el arsenal de al-Assad en Siria. También acabamos las milicias en Irak y lo más importante, y algo más importante de lo que pudiera decirles de lo que hicimos este año, esta década, devastamos el programa de misiles balísticos y el programa nuclear de Irán. Así que así están las cosas hoy día. La mitad del liderazgo de los hutíes en Yemen, eliminados. Los líderes de Gaza, eliminados. Los líderes del Líbano, eliminados. El régimen de al-Assad en Siria, eliminado. Esas milicias de Irak todavía se han disuadido y los líderes que atacan a Israel también serán eliminados. En el caso de los comandantes iraníes y los científicos de la bomba atómica también se han eliminado. Israel libró la guerra con Irán. La operación Rising Lion, como lo dice la Biblia.
Fue una guerra de 12 días que entrará en la historia de las fuerzas militares. Pilotos que neutralizaron las defensas antiaéreas de Irán y ocuparon los cielos de Teherán. Ustedes lo vieron, los pilotos y de cazas de Israel y también los bombarderos de Estados Unidos destruyeron el programa. Quisiera agradecer al presidente Trump por esta acción tan audaz. El presidente Trump y yo prometimos proteger a Israel y destruir el programa nuclear de Irán, y nosotros cumplimos esa promesa. Retiramos esta amenaza contra Israel y también una amenaza contra el mundo civilizado. Eran sombras que pudieran también robarse millones y millones de vidas. Pero, señoras y señores, debemos seguir vigilantes. Debemos seguir con nuestra mente clara y vigilantes. No debemos permitir que Irán reconstruya su capacidad nuclear. Ellos siguen enriqueciendo uranio y esto debe eliminarse. Mañana, las sanciones del Consejo de Seguridad deben volver a imponerse. Gracias a la resolución de nuestro pueblo, el coraje de nuestros soldados y las decisiones audaces que hemos tomado, Israel se puso de pie de los días más sombríos y realmente libraron los combates militares más importantes de la historia. Sin embargo, no hemos terminado. Los elementos o los remanentes de Hamas están en la ciudad de Gaza. Desean repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, independientemente de cuán menores son sus fuerzas. Y por eso Israel debe acabar ese trabajo. Y lo haremos lo más rápidamente posible. Señoras y señores, una buena parte del mundo ya se ha olvidado del 7 de octubre, pero nosotros sí lo recordamos. Israel se acuerda muy bien del 7 de octubre. Ese día. ¿Ustedes se acuerdan de ese día? ¿Se acuerdan de este pin? Es un código QR. Les pido que agarren sus celulares, amplíen el código y ustedes también verán por qué estamos luchando y por qué debemos vencer. Está todo aquí. El 7 de octubre, Hamas llevó a cabo el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto. Mataron a 1,200 inocentes, más de 40 estadounidenses inclusive, y decenas de ciudadanos de países aquí representados. Decapitaron hombres, violaron mujeres, quemaron vivos a niños, quemaban a los niños vivos delante de sus padres. ¡Qué monstruos! Y estos monstruos también tomaron de rehenes a más de 250 personas, incluyendo sobrevivientes del Holocausto, abuelos, abuelas y nietos. ¿Quién toma de rehenes a nietos y abuelos? Jamás lo hizo hasta ahora. Hemos rescatado un poco más de 200, pero 48 siguen en las mazmorras de Gaza. 20 de ellos están vivos, con hambre, torturados, sin ver la luz del día, sin ningún tipo de tratamiento humano. Estos son los nombres de los 20 rehenes que viven. Matan, Galin, Berman, los hermanos, Buchbot, Braslavsky, Cohen, Ariel y David Cunyol, otros 2 hermanos, Badalal, David, Yuso. Ustedes han visto la foto de este último. Él tuvo que cavar su propia tumba. Merkin,
Hon Kalfon, Bar Kupperstein, Mile Mehan, Etamur, Yosef Ohana, Alon Ohen, On Matan Sangalki. Ahora, señoras y señores, quisiera hacer algo que nunca antes había hecho. Quisiera hablar desde este púlpito directamente a estos rehenes. Rodeé Gaza con altavoces que están conectados con este micrófono, esperando que nuestros rehenes queridos escuchen mi mensaje. Lo diré primeramente en hebreo y después en inglés. מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה. החיים והחללים כאחד. Our brave heroes. Nuestros valientes héroes. Este es el primer ministro Netanyahu que les habla directamente y en vivo desde las Naciones Unidas. No los hemos olvidado ni siquiera por un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No cejaremos, no descansaremos hasta traerlos a todos ustedes a casa. Señoras y señores, gracias a los esfuerzos de la inteligencia israelí, mis palabras ahora son transmitidas en vivo a los celulares de los ciudadanos de Gaza, a los líderes que quedan de Hamas y a los captores de nuestros rehenes. Les digo, depongan sus armas, liberen a mi gente, liberen a los rehenes. Todos los 48 liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los va a cazar. Señoras y señores, si Hamas está de acuerdo con nuestras demandas, la guerra podría acabar ahora mismo. Gaza se desmilitarizaría, Israel entonces tomaría el control de la seguridad y la paz de la autoridad civil estaría establecida por ciudadanos de Gaza y otros comprometidos con la paz con Israel. Claro que entienden que la guerra de Gaza afecta a todo el pueblo israelí, pero estoy seguro que las personas en Londres, Nueva York o Melbourne y en todo lugar estarían pensando quizás, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Y la respuesta es, tiene todo que ver, porque nuestros enemigos son sus enemigos. Hagamos algo. Vamos a hacer una pregunta y levante la mano si sabe la respuesta. Primera pregunta. ¿Quién gritó muerte a América? ¿Irán? A. B. Hamas. C. Hezbollah. D. Los hutíes. O E. Todos los anteriores. Todos los anteriores. Correcto. La segunda pregunta. ¿Quién ha asesinado estadounidenses y europeos a sangre fría? A. Al-Qaeda. B. Hamas. C. Hezbollah. D. Irán. E. Todos los anteriores. Correcto. Nuevamente, todos los anteriores. Así que es esto con lo que quisiera decirles. Nuestros enemigos nos odian a todos con la misma vehemencia. Ellos quieren volver al pasado, a los momentos sombríos del fanatismo y el terror. Muchos de ustedes ya lo están sintiendo en sus propias sociedades. El radicalismo musulmán está volviendo. Ustedes saben que Israel está luchando la lucha de ustedes. Así que les cuento un secreto. En privado, muchos de los líderes que públicamente nos condenan, en privado,
nos agradecen y me dicen cuánto le dan valor a los servicios de inteligencia de Israel que evitan los ataques de terroristas en sus capitales y salvan numerosas vidas. El general Ivan de la inteligencia de la Fuerza Aérea una vez dijo, si Estados Unidos tuviera que luchar por sí solo y recoger toda la inteligencia que nos da Israel, tendríamos que establecer 5 CIAs. En junio pasado, cuando Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán, el canciller Merz admitió la verdad, diciendo, Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. El presidente Trump entiende mejor que nadie que Israel y Estados Unidos enfrentan una amenaza común. Él mostró al mundo que cuando Irán y sus aliados asesinan estadounidenses, toman rehenes estadounidenses y gritan muerte a Estados Unidos, queman las banderas de Estados Unidos, tratan de asesinar al presidente de Estados Unidos. Han tratado de hacerlo no una, sino 2 veces. Y él mostró que hay que pagar un precio por todo ello. Lamentablemente, sin embargo, muchos líderes representados en este recinto envían un mensaje muy distinto. En los días siguientes al 7 de octubre, muchos dieron apoyo a Israel, pero ese apoyo se evaporó rápidamente cuando Israel hizo lo que cualquier nación que se respete hiciera ante este ataque tan salvaje. Nosotros contraatacamos. Imagínense ustedes, imagínense por un momento un ataque contra Estados Unidos, una proporción del ataque contra Israel 7 de octubre. Imagínense un régimen que despacha miles de terroristas para invadir Estados Unidos. Masacran 40,000 estadounidenses. Toman rehenes a más de 10,000 estadounidenses. ¿Qué piensan ustedes que haría Estados Unidos? ¿Piensa que Estados Unidos dejaría tranquilo a ese régimen? Claro que no, claro que no. Estados Unidos también arrasaría con ese régimen de terror, acabaría ese gobierno para que esto no fuera una amenaza de nuevo para Estados Unidos. Eso es lo que estamos haciendo en Gaza. Estamos arrasando el régimen de terror de Hamas para que este salvajismo nunca nuevamente amenace a Israel. Es eso lo que haría cualquier gobierno y cualquier nación que se respete. Sin embargo, y lamento decirlo, con el tiempo muchos líderes del mundo se echaron atrás bajo la presión del islamismo radical, de los medios de comunicación, de las mafias. Hay un dicho: cuando las cosas se ponen difíciles, los difíciles se van. Bueno, cuando las cosas se ponen duras para muchos líderes, realmente vemos el resultado vergonzoso de ese colapso. En los últimos 2 años, Israel ha tenido que luchar contra la barbarie y muchas de sus naciones estaban contra nosotros. Sorpresivamente, cuando contraatacamos a los asesinos que mataron a muchos de sus ciudadanos, ustedes nos condenan, nos ponen embargo y también nos atacan desde el punto de vista jurídico a nosotros también. Les digo a los representantes de esas naciones, esto es no una acusación contra Israel, es una acusación contra todos ustedes, contra los líderes que no nos dan apoyo a nuestra nación, cuyos soldados valientes están luchando contra esa amenaza. Ya ellos están en sus sociedades. Ustedes están sacrificando a Israel para superar esa tormenta. Ustedes tienen que estar junto con Israel.
Sin embargo, no es lo que están haciendo. Como dijo el profeta, dijo en la Biblia, están tornando el bien en mal y el mal en bien. Quisiera profundizar un poco en esto. Vean ustedes el tema del genocidio. A Israel lo acusan de atacar civiles deliberadamente. Señoras y señores, es lo contrario lo que es la verdad. El coronel John Spencer, el mayor especialista en guerra, dice, Israel está aplicando medidas para minimizar las bajas de civiles, como ninguna otra fuerza militar del mundo en la historia lo ha hecho. Hacemos porque la proporción de bajas entre combatientes y no combatientes es menos de 2-1 en Gaza. Esta es una proporción muy baja, mucho menor que las guerras de la OTAN en Irak y Afganistán. Gaza es un área densamente poblada, con centenas de miles de kilómetros de túneles subterráneos. Y miles de terroristas están en esos túneles y en esas torres que están ubicadas en áreas civiles. Vean ustedes qué medidas se está tomando Israel para evitar bajas civiles, como estamos haciendo ahora mismo en la ciudad de Gaza. Una de las fortalezas de Hamas. Durante 3 semanas, Israel dejó caer folletos, millones de folletos, envió mensajes de texto e hizo llamadas telefónicas pidiendo a los ciudadanos de Gaza que salieran de la ciudad antes de la entrada de nuestras fuerzas militares. Hamas entonces ocupó edificios, escuelas, hospitales, tratando de obligar a esos civiles para que no se fueran y que se quedaran allí. Los amenazaban, los apuntaban, les apuntaban con armas de fuego para que no se fueran. Así que sabemos que cada baja civil para Israel es una tragedia, pero no para Hamas. Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos y disemina la propaganda contra Israel, y los medios occidentales aceptan esa propaganda a pesar de esas amenazas de Hamas. Más de 700,000 ciudadanos de Gaza, casi 3/4 han escuchado nuestros llamados y se han mudado para salvarse. Ahora les hago una pregunta sencilla y lógica. ¿Qué país que comete genocidio habla con la población civil? Cuando les decimos márchense, le diríamos márchense si quisiéramos cometer genocidio, y jamás trata de mantenerlos en la ciudad. La comparación con el genocidio, realmente matar poblaciones, como hicieron los nazis, le decían a los judíos que salieran de las ciudades antes de entrar, u otros líderes genocidas que hemos visto en la historia. Podemos ver cada uno de ellos. ¿Alguien ha hecho esto? Váyanse para que nosotros entremos. Claro que no. Así que Hamas sí es una organización terrorista y genocida, responsable por la muerte de todos los judíos del planeta. Esta organización terrorista está en ese camino. Mientras que Israel, que hace todo lo que puede para que los civiles salgan de áreas peligrosas, Israel es quien es culpado. Es una broma. ¿Quieren escuchar otra? A Israel lo acusan de deliberadamente hacer morir de hambre al pueblo de Gaza, mientras que nosotros estamos alimentando al pueblo de Gaza. Desde el principio de la guerra, Israel ha dejado entrar en Gaza más de 2 millones de toneladas de alimentos, 1 tonelada de ayuda por cada hombre, mujer y niño que está en Gaza. Casi 3,000 calorías por persona al día. Tremenda política de matar de hambre, ¿no? Si ellos no tienen alimento suficiente, porque jamás se la roba. Jamás roba los alimentos y después se la vende a precios exorbitantes para poder alimentar su maquinaria de guerra. El mes pasado, inclusive la ONU, que no apoya mucho a Israel, por cierto, el mes pasado, inclusive la ONU admitió que Hamas y otros grupos armados se robaron el 85% de los camiones.
those who peddled the blood libels of genocide and starvation against Israel Los que are no hablan better de than those genocidio who contra peddled Israel no blood son libels mejores against the Jews que in the Middle los que Ages. atacan a los judíos en el medioevo, cuando los acusaban falsamente de Using the blood of children, envenenar los alimentos y utilizar la sangre de los niños. anti-Semitism Antisemitismo dies hard. In fact, it doesn't die at all. no muere. It's coming back, Él regresa refurbished, una y otra vez, regurgitated, reformada, over again. regurgitada, y lo hace And I want to tell you repetidamente. something else. Y quisiera decirles These algo más. anti-Semitic lies, Estas mentiras they have antisemíticas consequences. tienen In consecuencias. recent months, En los últimos meses, Jews have been assaulted in Canada, Austria, asalto en Canadá, Australia, Australia, Reino Unido, Francia, los Países Bajos y otros here países. in America. Aquí, en Estados An Unidos, elderly Holocaust survivor un sobreviviente del Holocausto murió en Colorado, and a beautiful young couple quemado, from y the Israeli embassy in una Washington pareja de la Embajada de Israel en Washington fueron right in front of the muertos Holocaust Museum there. frente al Museo del Holocausto. Thankfully, President Trump's Por suerte, administration el is gobierno del forcefully presidente fighting Trump the scourge of anti-Semitism. está peleando Every el government here should antisemitismo follow y suit. todos los gobiernos aquí But presentes instead, deberían seguir ese ejemplo. Many do the Sin opposite. embargo, muchos hacen lo opuesto. They actually reward Inclusive the worst recompensan anti-Semites on earth. ese antisemitismo en este planeta. Los líderes de el Reino Unido, Canadá, Francia y otros países reconocieron incondicionalmente el Estado palestino. They did so Esta semana lo hicieron, y lo hicieron horrors committed by Hamas on October después 7th. de los actos cometidos By por nearly Hamas el 7 de octubre. 90% of the Palestinian population. Let me say that again. Y permítanme decir esto, casi el 90% de los palestinos Supported the attack on October apoyan 7th. el ataque del 7 de It's not octubre. supported only. They celebrated. No solamente lo apoyaron, sino que They también danced lo on the rooftop. celebraron. They threw candies. Bailaban en las azoteas, That's both in Gaza and comían dulces, y eso era en Gaza y también en la ribera and occidental. it's just the way they celebrated Y es así que lo celebraron, 9/11. como lo They hicieron danced on the también el rooftops. 11 de septiembre, bailando en las azoteas. They cheered, they threw candy. Celebraron, lanzaban You know what caramelos. message the leaders ¿Saben who qué recognized the mensaje Palestinian state this dieron week los sent to the líderes que Palestinians? reconocieron el Estado palestino esta It's a semana? very clear message. Es un mensaje muy claro para Murdering ellos. Jews, Asesinar judíos vale la pena. well, I have a message for these Bueno, leaders. yo tengo un mensaje para When esos the most líderes. savage terrorists on earth Cuando los terroristas are más salvajes del effusively planeta praising your decision, you didn't do something elogian right. sus decisiones, ustedes no hicieron algo bueno, ustedes hicieron algo malo, terriblemente Your malo. disgraceful decision Es una to decisión encourage terrorism vergonzosa against Jews que alienta a los against innocent terroristas people contra everywhere. los judíos y contra It will be a inocentes mark de of todo el shame mundo. on all of you. Es una vergüenza para todos ustedes. Wait a minute, Mr. Prime Minister, they tell me. Pero un minuto, primer ministro, me dicen, creemos en la solución de dos estados, en que el Estado de Israel puede convivir en paz con el Estado palestino. There's only one problem with that. Pero hay un problema The con eso. Palestinians, they Los don't believe in the palestinos solution. no creen en esa solución, nunca han creído en ella. No quieren un Estado que conviva con Israel. Ellos quieren un Estado palestino en lugar de Israel. Y por ello, cada vez que se ofrece esta solución de Estado palestino para que se acabe el conflicto y se reconozca el Estado judío, cada vez que se ha intentado hacer eso, a lo largo de décadas, ellos lo rechazan. Y por ello, cada vez que se les da territorios, lo utilizan para atacarnos. Ellos efectivamente tuvieron ya un Estado palestino en Gaza. ¿Y qué hicieron con ese Estado? ¿Paz? ¿Coexistencia? No. Nos atacaban una y otra vez. Sin provocación lanzaban cohetes contra nuestros territorios, asesinaban niños. Era una base de terror Gaza, y de ahí salió la masacre del 7 de octubre. Esta es una verdad incómoda. El rechazo palestino persistente de un Estado judío es
lo que ha sido la causa de este conflicto durante decenios. No es la ausencia de un Estado palestino, sino la presencia y la existencia de un Estado judío. Me parece sorprendente que los ministros de Relaciones Exteriores y otros líderes en general apoyen esto. ¿Cómo no pueden ver esta verdad básica cuando se ha repetido tantas veces? Y quisiera decirles algo más. El rechazo del Estado judío no solamente se aplica a Hamás, sino también a la llamada Autoridad Palestina Moderada. Deben saber que la Autoridad Palestina le paga a los terroristas para que masacren judíos. Mientras más masacren, más les paga la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina nombra o le pone nombre a edificios, escuelas y calles, los nombres de asesinos de judíos y los glorifican como mártires. Les pagan y los glorifican, no solamente a los que matan judíos, sino también los que matan cristianos, como Dallas Force, un veterano de Estados Unidos asesinado brutalmente en Israel por terroristas palestinos. Pero, y de nuevo, pero, como me dicen los líderes occidentales, la Autoridad Palestina nos ha prometido que va a reformarse y sé que esta vez será diferente, señor primer ministro. Ajá, sí, ya hemos escuchado esa promesa durante décadas. Siempre lo prometen, pero nunca lo cumplen. La Autoridad Palestina es corrupta hasta la médula. No han tenido elecciones en 20 años. Utilizan los mismos libros de texto que Hamás. Exactamente lo mismo. Le enseñan a los niños a odiar a los judíos y a destruir el Estado judío. Y lo mismo con los cristianos. En Belén, por ejemplo, donde nació Jesús, estaba controlado por Israel. El 80% de los residentes eran cristianos. Cuando la Autoridad Palestina tomó control, ese número cayó a más de un 20%. ¿A esas personas quieren darle el Estado? Lo que están haciendo es dándoles un premio a estos fanáticos intolerantes que perpetraron y respaldaron la masacre del 7 de octubre. Darles un Estado a los palestinos a 1 milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al-Qaeda 1 milla de distancia de Nueva York después del 11 de septiembre. Esto es algo loco, insano y no lo aceptaremos. Otro mensaje a estos líderes occidentales. Israel no les permitirá a que se haga este Estado. No vamos a cometer un suicidio nacional porque ustedes no tienen el valor de enfrentar a estas mafias, a estos captores que exigen la sangre nuestra. Hagan otra cosa. Y lo digo no solamente en mi nombre o en nombre de mi gobierno, lo digo en nombre de todo el pueblo de Israel. El año pasado hubo una votación en el Parlamento para ver si nos oponíamos a la imposición de un Estado palestino. ¿Quieren saber cuál fue el resultado? De 120 parlamentarios, 99% votó contra eso y solamente 9 lo respaldó. No es un grupo pequeño, no es el primer ministro extremista o que se siente rehén de partidos extremos. No, más del 90% de los israelíes votó contra esto. Mi oposición al Estado palestino no es solamente mi política o la política de mi gobierno, es la política del Estado y del pueblo de Israel. Los líderes occidentales
And I guarantee you one se han thing, arrodillado ante esta presión y les garantizo que Israel no lo hará. victories over the Iranian Las victorias, Thank you. I know you won't too. That's good. gracias, yo sé que ustedes también lo desean, las victorias de Israel contra el eje del terror de Irán nos abrió posibilidades para lograr la paz, algo que era impensable hace 2 años. For decades, the very idea Durante of peace décadas, between Israel and la Syria idea de paz entre Israel y Siria parecía algo inimaginable. Bueno, ya no lo es. Hoy we have begun serious negotiations hemos with the empezado new a realizar Syrian negociaciones con el nuevo gobierno de Siria. Creo que se puede llegar a un acuerdo que respete la soberanía de Siria y que respete la seguridad de Israel y de las minorías de la región, inclusive los judíos. Desde la fundación de Israel, los judíos have been brothers in arms. We have fought together. We've bled han sido together. hermanos, hemos sangrado juntos, hemos construido nuestra vida When I was juntos. a young commander, Cuando yo era un joven comandante en las fuerzas de defensa de Israel, mi propia vida by the la salvó. invaluable advice given to me by a Un great consejo friend, que me dio un gran Salim amigo, Shufi, Salim a Shufi, heroic Druze IDF veteran. un veterano I couldn't sit idly by, valiente, y por eso nor could pude anyone decir, sit idly by, while the Druze were being slaughtered by mientras jihadists. que los judíos son asesinados, y yo instruyo a nuestras tropas de parar la masacre, y así se hizo. La paz entre el Líbano e Israel también es posible. I call on the Lebanese government. Llamo al gobierno de Nablus para que empecemos negociaciones directas con Israel, que se declare también el objetivo de desarmar a Hezbollah, pero necesitamos más que palabras. Si el Líbano toma medidas genuinas para desarmar a Hezbollah, estoy seguro que podremos conseguir una paz sostenible. Hasta que esto suceda, claro, tomaremos todas las necesidades necesarias para defendernos y mantener las condiciones del cese al fuego establecida con el Líbano. Nuestro objetivo no es tan solo monitorear las acciones de Hezbollah, sino evitar que ellos violen el cese al fuego y nos ataquen. Estoy seguro que si el gobierno del Líbano persiste en su objetivo de desarmar Hezbollah, la paz se obtendrá muy rápidamente. La victoria sobre Hezbollah ha hecho que la paz sea posible con otros 2 vecinos árabes en el norte, con naciones de todo el mundo árabe y musulmán. Nuestra victoria también podrá llevar a la expansión de los acuerdos de Abraham, fomentado por el presidente Trump entre líderes árabes y yo hace algunos años. Es importante oír las palabras alentadoras del presidente de Indonesia, un país que tiene la mayor población musulmana de todo el mundo, y también una señal de lo que puede venir. Los líderes musulmanes y árabes saben que cooperar con Israel les proporcionará tecnología de punta de Israel, medicina, ciencia, agricultura, agua, defensa, inteligencia artificial, entre otras áreas. Creo que en los próximos años el Medio Oriente será totalmente distinto. Muchos de los que condenan a Israel hoy no estarán mañana, y fuerzas de paz asumirán su papel. El pueblo iraní va a recuperar su libertad. Irán será grande nuevamente. Y estos 2 pueblos antiguos, el pueblo de Israel y el pueblo de Irán, recuperarán esta amistad que beneficiará a todo el mundo. Señoras y señores, los horrores que vimos el 7 de octubre, esos horrores han ocurrido a lo largo de siglos. La sangre judía fue derramada. Los judíos eran asesinados con impunidad. Otros tenían que defendernos.
El surgimiento de Israel no significa que los intentos de destruirnos van a acabar. Nosotros tenemos que contraatacar esos intentos. Y es eso lo que exactamente Israel ha hecho desde el 7 de octubre. Nuestros hijos e hijas han luchado como leones. Nuestros bravos soldados se pusieron los uniformes y salieron a la batalla con los sueños de generaciones de judíos que vinieron antes de ellos. El sueño de vivir en libertad en la tierra de Israel, nuestra querida tierra durante más de miles de años. Vivir en nuestro estado independiente, el sueño de tener un ejército para defendernos, el sueño de ser aliados de otras naciones, un faro de innovación para el beneficio de toda la humanidad. El 7 de octubre, los enemigos de Israel trataron de extinguir esas luces. 2 años después, la resolución y la fuerza de Israel, esa luz está brillando como nunca antes, con esa resolución, con esa dedicación que nos llevará a la victoria y a un futuro brillante de prosperidad y paz. Muchísimas gracias. On behalf of the Assembly, En nombre de la Asamblea, I wish to thank the Prime Minister of the le State damos of las gracias Israel, al primer ministro del Estado de Israel,